Usted es mi cómplice. Continuamos, amigos, en Usted es mi cómplice. Ha llegado el momento de la entrevista del día de la fecha, muy especial para nosotros. Tuvimos la posibilidad de hablar con él un par de veces. Llega este jueves con su emblemático programa La venganza será terrible, así que bueno, ojalá se haga una sana costumbre recibirlo en este programa cada vez que llega a la ciudad de La Plata. Estoy hablando del gran artista Alejandro Dolina, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, como muy siempre. Muy bien, buenas noches. Bueno, Alejandro, van a estar llegando ahora el jueves con La venganza. Y para arrancar a charlar, este programa que está hace tantos años y que ha pasado por varias radios, con una característica muy interesante para mí, es la fidelidad del público. La venganza estuvo en varias radios, sin embargo, tiene un ecosistema propio y el capital del programa es el programa propiamente dicho, que ha hecho que, bueno, la fidelidad crece y los ha seguido a todos lados. ¿Cómo lo ves esto? Creo que por suerte es así. No estuvimos nunca atados, digamos, a la penetración de una radio y hemos andado bien en radios muy, muy importantes y en otras por ahí no tanto, como el caso de esta radio, que es una radio, la 750, es una radio buena, una radio que está en una buena posición, pero no es una de las emisoras grandes, tradicionales y poderosas. Claro. Sin embargo, también estamos consiguiendo muy, muy buenos resultados. De manera que por ahí hay algo de cierto en lo que vos decís, ¿no? Hay una porción del público que parece que nos sigue, aun cuando andemos a veces de radio en radio como la falsa moneda. Y bueno, solés hablar bastante de lo que es el arte, ¿no? Hablamos de la música, la literatura. Y hay algo que a mí me gustó mucho de cuando leí el libro de La venganza de los 30 años. Cuando vos contás los inicios del programa, son un hecho artístico en sí los inicios. Esa cuestión de hacer un programa donde de casualidad se empiezan a meter algunos oyentes en el estudio y se esconden abajo de la mesa. Eso, si hubieras escrito un cuento hubiese estado buenísimo sobre eso, pero que sea real es mejor. Sí, eso tuvo alguna gracia porque en realidad nos habían prohibido que trajéramos oyentes al estudio. A veces empezaron a venir solos, nunca los convocamos. Claro. Por ahí apareció un tipo, dijo, bueno, me dejan pasar. Bueno, pasá, se sentó ahí. Y se ve que se oía alguna risa, algún rumor de las presencias, y entonces algunos oyentes se dieron cuenta de que ahí, por ahí se podía entrar. Y vinieron, pidieron permiso y ya se formó un grupito. Cada vez mayor, supongo. Los dueños de la radio observaron esto también y lo prohibieron terminantemente. Y entonces nosotros los escondíamos. Hacíamos pasar a los oyentes y les pedíamos que por favor no se rieran, ni estornudaran, ni hicieran ningún ruido para que no se avivaran los dueños de la radio. Pero se avivaron igual, o alguien alcahueteó. Y entonces hacían visitas sorpresas. Y cuando se aproximaban, los que estaban cuidando la puerta nos avisaban que venían. Entonces escondíamos a los oyentes, a menudo en oficinas que estaban a esa hora vacías. Claro. Y entonces hasta que se iba el chancho y bueno, podíamos volver a la normalidad. Finalmente todo esto fue una batalla que duró varios meses hasta que la radio cedió y habilitó un estudio para que nosotros dejáramos entrar a la gente. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Enrique te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer enorme estar hablando con vos. Y tenía ganas de consultarte por algo relacionado a uno de los capítulos de Crónicas del Ángel Gris, que es el contestador de reportajes, ¿no? Y quería preguntarte cómo ves vos esa relación que tenés con la gente que te escucha hace tantos años, que te lee hace tantos años, cierta investidura tuya como figura pública, ¿no? Y cómo te ves en ese lugar y cómo te ves como contestador de reportajes, que te deben buscar mucho para eso. Sí,
Yo soy un contestador de reportajes, soy una especie de personaje de ese cuento, ¿no? Que era un tipo que en realidad no planteaba la posibilidad de no ser nada o de solamente buscar la notoriedad, nada más que para poder contestar reportajes, que era la verdadera habilidad de ese tipo. Claro. Y a veces yo me siento como ese, ¿no? Porque me gusta mucho contestar reportajes y a veces cuando tenemos suerte por ahí salen reportajes que son bastante artísticos, bastante creativos, etcétera. Así que bueno, hay alguna gente que no lo entiende así, se enojan, algunas de las cosas que yo por ahí contesto en algunas de las entrevistas les molestan, pero la verdad es que yo lo hago con tanta digamos humildad. Sí. El tema de enojarme, te voy a explicar por qué. Yo quiero hacerlo bien el reportaje. Sí. Cuando por ahí no encuentro por parte del entrevistador la misma pulsión, el mismo entusiasmo, Sí. entonces me fastidio y puedo llegar a parecer incluso un poco áspero con el entrevistador. Sí. Pero los que por ahí critican eso no entienden que es porque yo quiero dar lo mejor. Sí. Quiero Sí. verdaderamente hablar de las pocas cosas que puedo llegar a conocer, evitar los temas sobre los cuales yo no tengo nada que decir. Se ha hecho famoso un fragmento de un programa en donde un entrevistador me pregunta a mí cómo son los muebles de mi casa. No lo conocía. Entonces yo casi traté de evitar la pregunta. Le dije, bueno, son muebles como otros cualquiera, no tienen nada de particular. Así, y tiene muchos libros. Tengo algunos, sí, pero no tampoco. Es una gran biblioteca ni tampoco es pequeña. ¿Y qué hay? ¿Cómo es la sala? Y es una sala como cualquier otra. O sea, me hizo como 20 preguntas y a todas les contesté de ese mismo modo evasivo. Sí. Pero lo que yo quería era salir del tema. Sí. Yo me imaginé, ahora vamos a estar media hora hablando de estilos de muebles con este tipo. Vamos a desengañarlo, a tratar, y el tipo insistía. Y de la Entonces composición de la algunos se sala. enojan conmigo y dice, ¿por qué no le contestás? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar? Imagínese, mirá, tengo unas sillas que me las compré, me costaron 490 pesos cada una. ¿A quién le puede importar una cosa así? No, Claro, la verdad claro. que no. Yo te consulto también, ya que estamos, ¿no?, con este tema, estuve escuchando las entrevistas que hiciste. Bueno, este recién es mi cuarto programa de radio, así que hasta me da un poco de vergüenza estar hablando con vos, pero en la primera entrevista que te hicieron los chicos acá, hablaste de mentes de composición similar, ¿no? En el arte, en la transmisión. Ah, sí. Y a raíz de esto pienso en los reportajes. Un pensador de Barcelona que ha muerto hace poco, Jorge Wagenberg, Sí. que dice que para que se produzca una conexión entre el artista y el consumidor de arte, tiene que haber mentes más o menos parecidas, más o menos similares, que funcionen en una misma sintonía, o que por lo menos tengan un grado parecido de complejidad. Sí. Porque si el artista es más complejo que el oyente o que el consumidor no entiende. Y si, por el contrario, el consumidor es más complejo que el artista, entonces se aburre. Ay. Así que tenía que haber una especie de paridad entre la mente del artista, del músico, del escritor y del consumidor de arte. Y en una entrevista también pasa un poco, es lo que hablábamos Claro. recién, que tiene que haber una cosa ahí, una conexión mutua. Sí, puede pasar, pero como la entrevista no es digamos tan profunda, es más una cosa más mundana, Sí, eso por es ahí uno puede salir adelante, ¿no? Sí, Puede salir sí, adelante. También con un poco de tolerancia y de imaginación. Tal cual. Pero claro, a veces no sucede, ¿no? A veces no se dan esas mínimas condiciones y entonces o uno está incómodo, quiero decir, o el entrevistador o el artista, la figura entrevistada están incómodos, o a veces los dos están incómodos.
Tal Sí. cual, tal cual. Sí, sí. Hace una semana, Sale, te cuento algo. Yo que, bueno, soy bastante fan de tus libros. Me junté con mis compañeros de fútbol. Yo tengo 33 años, nos juntamos con los pibes cuando teníamos 12. Y recordé que te había escuchado a vos en algún programa hablar de esos viejos reencuentros que uno tiene con los amigos del primario, con los amigos de cualquier ámbito. Y me pasó un poco lo que vos decías en esas reflexiones. Me Yo encontré... decía que no convenía, ¿no? Exactamente. Eso mismo. Me encontré con el arquero. El arquerito ya no era el arquerito. El 5 no era el 5 y yo no era el 9. Éramos otras personas. Unos cuantos kilos de más, aparte. Y me pareció maravilloso porque es como que fue así. Vos después te reencontrás desde otro lado, aunque medio nostálgicamente buscás algún guiño del 5 que te diga, che, ¿te acordás cuando te hice un pase gol? Sí, claro, claro. Pero eso pasa más que nada con los niños, ¿no? Eso es más terrible, o con los adolescentes. Porque bueno, un tipo de 20 o de 25 se encuentra a los 50 y sí, claro, hay muchos kilos de más, pero más o menos somos la misma gente, pero la adolescencia es una etapa tan distinta a la madurez total que los alumnos de secundario no parece que fueran los mismos tipos de 50 o 60 años que se encuentran con uno. No. Y de hecho yo creo que no son los mismos tipos. Da lo mismo que te manden a cualquiera. Con una Es máscara. medio impresionante eso. Por ahí aparece un pelado. Y un pelado de Luisito. ¿Cómo va a ser este pelado Luisito? Luisito era un pibe de 15 años que lo conocía. Entonces, aquí hay algo que no funciona. Y entonces viene cuando uno hace fuerza para efectivamente ver si vuelve a ser ese 9, ese 5, ese arquero. Y es difícil, es muy difícil. Por eso lo mejor es tratar de no perder a los amigos, de no dejarlo que se vayan lejos a cambiar. Tenerlo cerca. Tal cual. Permanecer uno y ser testigo de los cambios que se operan. Cambiar juntos. En los amigos y en nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Sí. Algo, Alejandro, que siempre me gustó mucho de lo que haces vos, ¿no? Lo he leído mucho en tus libros, ahora que estamos con esto del fútbol, ¿no? Del reencuentro con los amigos, es esa forma que tenés, a mi gusto, de abordar lo cotidiano, ¿no? Recuerdo las reglas para jugar a la escondida, qué pasó con el juego de la bolita, ese tipo de escritos tuyos, y me interesa saber cómo es tu proceso de abordar eso cotidiano, porque no cualquiera Sí, esos eran va por ese asuntos lado. que me interesaban a mí más en los primeros libros que en los últimos. Qué curioso, ¿no? Sí. Si fuera yo más nostálgico cuando era joven que ahora. Claro. Pero en realidad es así. La mayoría de las notas nostálgicas pertenecen a una época que yo tenía 30 años, era un pibe. Sí. Y ahora no me da tanto por eso. Me da por ahí, vaya a saber por qué otras cosas, ¿no? Sí. Pero evidentemente el dejar de ser quien uno es un misterio, es algo que perturba a cualquier escritor, y siempre es un tema atrayente, ¿no? El cambio. Claro. Después de todo, casi diría que cualquier relato es el relato de un cambio. Cuando no es así, el relato es aburrido. Siempre salimos de una situación para aparecer en otra, de una situación de calma para aparecer en una situación tensa, de una situación de injusticia para ver si la resolvemos, de una situación de juventud y plenitud para pasar a un lugar donde algo se ha perdido. Porque cuando las circunstancias siguen siendo las mismas al principio y al final del libro, quiere decir que estamos trabajando más. Quiere decir que estamos trabajando más. El cambio a veces es maravilloso y a veces, como sabemos todos, no tanto. Sí, sí, incluso no solo en un mismo libro, sino a través de los libros, los lectores que hemos crecido con vos, no es lo mismo leer Crónicas del Ángel Gris que leer Bar del Infierno, ¿no? Es No es otro acercamiento a, o sea, quizás cuestiones más cercanas a otra edad, quizás la mortalidad, otro tipo de amor. Sí, puede ser, sí. Y un poco también todo se torna un poquito más oscuro y es yo más complicado, ¿no? Sí. Evidentemente cuando uno, al pasar de los años, uno algunos destrezas aprende y se hace más complejo. Yo no sé si mejor, pero sí más complejo. Claro. Sí, totalmente. Ale, referido un poco a lo que es el hecho artístico, el otro día hablaba con un amigo y
y me vino, estaba preparando la entrevista y dije, bueno, esta charla que tuve con este amigo se lo voy a llevar un poco a Alejandro. Referido, cuando hay un hecho artístico, ¿en cuánto vos crees que el resultado que tiene ese hecho artístico en cuanto al reconocimiento de las personas, de la audiencia de ese hecho, en cuánto ese resultado debe condicionar o no cómo actúa el artista? Y te digo por qué se me ocurrió esta pregunta. Hablaba con un amigo, hablamos de las series, que recuerdo que en entrevistas pasadas también hablamos con vos de qué estabas mirando. Tenía problemas con Netflix en Con Netflix en ese momento. Y mi amigo me decía, mira, yo para ver una serie trato de esperar que esté totalmente terminada, porque no me gusta ver la primera temporada y saber que va a haber un Claro, a ver si la suspenden en el medio. Claro. Y yo quedo atrapado en una historia que no me la terminan de contar. En un loop eterno que no termine. O peor, me decía, que sea un éxito total que haga que vayan distorsionando un poco lo genuino de esa obra inicial por una cuestión comercial. Claro, para mantenerla en el tiempo. Claro, por eso se me ocurría preguntarte como esto. dé lugar, ¿no? ¿Cómo ves vos el hecho artístico en cuánto debe condicionarse con el resultado, la eficacia que tiene? Sí, bueno, en ese caso de las series, por las metodologías de producción, es una inquietud válida. En los libros me parece que no tanto, porque no, es distinto. Aunque puede ser, pero un libro se lee individualmente, ¿no? Lo que puede suceder es que un escritor sea muy exitoso y entonces le exijan al tipo que escriba más libros cada vez, y bueno, eso nunca es muy bueno, que digamos. Claro. Puede ser que uno sea genial y escriba 15 libros por día. Hay escritores que han sido así. Hay Asimov, que no era un escritor genial, pero sí era un escritor muy bueno. Tiene, creo que, el récord de libros escritos entre los escritores conocidos. Ha escrito como 500 libros. Pero qué locura. En general, lo que pasa es que la calidad se resiente cuando uno escribe muchos libros. No siempre, pero me atrevería a decir que casi siempre. Claro. Y hablando de libros, ¿cómo está el proceso de creación de lo que va a ser tu nuevo libro? ¿En qué instancia estás? Y está mal. Hoy justamente, después de unos cuantos días, casi diría meses de abandono, he vuelto a echar mano del libro y no es que falte tanto, pero es un libro que ha sido descuidado en algún momento, y entonces cada vez que lo voy a atender resulta que no me acuerdo de la mitad de las cosas. Claro. ¿Y qué se te disparó en la cabeza para decir hoy era el día para retomarlo? ¿Te vino algo a la mente? ¿Cómo fue ese proceso? No. Simplemente conversaciones con mis editores que están hartos de mí. Ahí juega lo comercial, ¿no? Claro. Tiene que aparecer. Y respecto a esto de retomar, además de las charlas con los editores, por supuesto, ¿qué estás leyendo actualmente? ¿Por qué lado venís? ¿Qué es lo que te está atrapando? Porque quizás influye. No, estoy con un libro muy, muy pesado, digamos, quiero decir que pesa mucho, que es La historia de los Estados Unidos por Paul Johnson. Paul Johnson es un escritor muy, muy lúcido, pero también muy neoliberal, muy de los países centrales, muy antipático desde el punto de vista político. Sí. Sin embargo, ha escrito historia de los judíos, historia de los tiempos modernos, una historia del cristianismo, ha escrito libros muy interesantes. Esta es una historia de los Estados Unidos, no me viene gustando. Bien. No me viene gustando. He encontrado fuertes indicios de que el tipo ni siquiera lo está escribiendo él. ¿Un libro que no gusta se deja? ¿Se abandona? Encarga capítulos, aparecen repeticiones de cosas que, bueno, si lo está escribiendo la misma persona, tendría que recordar que las escribió, salvo que haga lo mismo que yo, ¿no? Que le llegue un se tiempo. olvide de que algo ya lo he escrito, lo escriba de nuevo. Eso puede ocurrir. Claro. Pero no es un gran libro, no, para nada. Eso y lo estoy siguiendo un poco por capricho. Ah, eso te preguntaba, o sea, un libro que no gusta, ¿se deja? ¿Se abandona? ¿Hay otro momento? ¿Se puede...? Yo creo que hay que dejarlo, sí. Sí, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo. En algún caso, si uno es muy joven, por ahí esperar
a otro momento de la vida. Sí, totalmente. Pero a mí me parece que lo mejor es agarrar otro libro y ya está, ¿no? Y ya está, sí. No hay que sacralizar tanto eso de terminar un libro. Yo tengo esa costumbre. Cuando un libro no me gusta, lo largo y chao. Pero en este no sé qué es lo que... Debe ser que no tengo ningún otro por acá. O pesa tanto que no lo podés dejar. Le sigo dando. Ahora hoy no, encontré un libro que leí por la mitad, creo que el año pasado o el anteaño. Es un libro de Richard Dawkins, sabrán ustedes, un científico muy Sí. considerado actualmente, muy famoso en el mundo editorial, que se llama Destejiendo el arco iris, que es un libro, ese sí es un libro estupendo, sí. Y esta tarde lo traicioné a Paul Johnson, me puse un rato con Dawkins y la pasé un cacho mejor. Sí, ¿A Paul Johnson o a todos los que escriban el libro con él? sí, claro. Los escritores fantasmas les decían. Claro. Esa costumbre en el siglo XIX, principios del siglo XX, era muy usual. Se decía que Alejandro Dumas tenía muchísimos escritores. También le llamaban negros a esos escritores, Sí. disculpen ustedes. Negros, como el negro Dolina, sí. Pasaba con mujeres en esa época, escribían libros con seudónimos También, masculinos sí. para... Pero en el caso de Dumas, el tipo tenía un montón de estudiantes y de escritores jóvenes que le escribían la parte más fácil. Mira qué dato. Increíble. Ale, vos que sos un tipo bastante futbolero, hemos hablado de fútbol. Primero, la pregunta obligada de nuestras entrevistas es ¿cómo está el fulbito 6 de los martes? Está perfecto, me estoy preparando esta misma noche para jugar mañana. Muy No bien. estoy todavía 100% porque estuve más o menos lesionado, volví hará un mes más o menos, y todavía no me aguanto todo el partido a gran ritmo. Claro. Entonces, o tengo que elegir las jugadas en que corro, o tengo que salir. Hay que regular los esfuerzos. Sí. Yo Pero cada vez, voy de a poquito, voy bien. cada vez escucho más, Ale, yo también juego los martes, por desgracia no en el mismo partido que ustedes. Cada vez escucho más en el fútbol y en la vida, tuve mala suerte. Y iba a preguntarte un poco por eso. ¿Qué concepto tenés de la suerte? Porque, por ejemplo, en el mundo del fútbol, viste que está asociada la mala suerte a pegar 3 tiros en el palo, pero el palo siempre estuvo ahí. La famosa pega en el palo y Sí, sale. sí, claro. Yo no creo que se pueda tener ni mala ni buena suerte durante mucho tiempo. Uno puede tener un partido con mala suerte, en donde ocurran cosas negativas que te lo hagan perder, pero no podés tener una carrera con mala suerte que te impidió ser un crack, ¿no? En realidad, el fútbol a la larga te pone donde estás, te pone donde Sí. tenés que estar, te Sí, pone sí. en el lugar que mereces. Tal cual. Es verdad eso. El tiempo va dando Sí. la razón. Al que viste que de chico Sí, algunos partidos uno tiene mala suerte, pero hay otros que tienen suerte. Tal cual. Así es. ¿Cuál es el... Lo que sí también Sí. es cierto es que la mala suerte produce un estado de juego, que es el de los malos presentimientos, Sí. que es un modo de juego inseguro. Cuando viene la mala, especialmente cuando nada sale, a veces no por mala suerte, sino porque está jugando mal. Sí. Cada pelota que viene, a vos te parece que va a salir mal también. Es verdad. Y entonces la forma de colocarle el cuerpo a esa jugada, la forma de prepararse uno para el juego, se resiente, no es precisa. Uno está desconfiado y entonces su juego se hace más rispio, más ordinario. Hablando El tipo de que está eso, con miedo sí. de fallar, falla. ¿Qué te genera esto que está bastante, no sé, yo lo veo como de moda ahora, que se habla mucho, hablando de la mala suerte, ¿no? De estas cuestiones de la magia negra en el fútbol, ¿no? De que No, el por favor. brujo Manuel acá con estudiantes, No. por ejemplo, acá en La Plata, ¿qué te genera escuchar eso? No, nada, me genera lástima. Sí, totalmente. No, Se deja el justamente juego de yo lado. estoy leyendo un libro que el libro de Dawkins es un libro en contra de la superstición en general. Yo creo que nada de eso existe, Sí. ni sirve para nada.
Totalmente. Ale, Pero bueno, al inicio de la nota te hablaba de estos tiempos de inicio en La Venganza, con este público entrando al estudio, y no pude ser contemporáneo porque por una cuestión cronológica, y no pude conocer un personaje que leí varias veces y dije, cuando tenga posibilidad de hablar con Alejandro se lo voy a preguntar, que aparecía en algunos primeros programas, que era Washington Tacuarembó, lo tengo anotado acá, el rey de las sombras Claro. chinescas. eso era al principio del programa, primer año, segundo año quizás, ¿no? Entonces, casi era una tontera, pero la repetíamos todos los días y a la gente les causaba gracia. Era un tipo que decía sombras chinescas por radio. Es Y increíble. en realidad lo que hacíamos era relatar una supuesta sesión de sombras chinescas, cómo se relata, y bueno, como la gente no podía verlas, sino solo escuchar el relato, inventábamos cualquier cosa. Y ahí está este hombre, a ver, haga, y le pedíamos cosas imposibles, ¿no? Haga la batalla de Pavón. Bueno, ahí vienen los ejércitos, mire, levantando polvareda. Uy, mire cómo hace la polvareda con la tierra que tiene bajo las uñas. Cosas, el tipo hacía cosas imposibles y al final alguien le pedía que hiciera un perro contra la pared y el tipo no sabía. Y así terminaban Es magistral. cada una de las presentaciones. ¿Fue idea tuya esa? Estabas en la época con Castelo, ¿no? ¿Era esa época? Hola, hola. Hola, Ale. ¿Ahí me escuchás? Sí. Te decía que Aquí estoy. esos inicios eran con Adolfo Castelo, ¿no? En esa época. ¿Cómo? Eso sí, eran el primer año y un poquito más estuvo Adolfo Castelo. Después él pasó a la televisión y bueno, nos quedamos con Astronauti. Claro. Bueno, Ale, para ir cerrando, bueno, le recordamos a la gente este jueves con La Venganza será terrible acá en la ciudad de La Plata. Y una cosa que siempre me intrigó del programa, que lo escucho hace como 20 años, es ¿cómo es la preparación del programa? Yo sé que te he visto en alguna nota hablar de que hay algún temario mínimo y después se ve un trabajo de improvisación que también requiere mucha información, ¿no? Porque hay que tener información. Y mucho conocimiento entre los integrantes. Claro, tal cual. Sí, a veces decíamos nosotros que el programa, ¿cuánto tarda usted para armar el programa? Y yo decía 40 años y 10 minutos. Claro. O sea, 40 años en aprenderme unas cuantas técnicas que después me permitían hacerlo en 10 minutos. ¿Qué son las que dice usted, no? Tal cual. Las técnicas de improvisación. O tener sabidas muchas historias que las podés traer a colación llegado el caso. Claro. Eso no está mal. Sí. No, Ir, eso no está ir mal. preparando, Vos sabés ir un preparando el montón terreno. de historias, de cosas, incluso de sucesos verdaderos, pertenecientes a distintas disciplinas, y vos lo sabés más o menos. Cuando se produce algún acontecimiento en el programa que amerita que uno traiga a colación eso que vos sabés, no está mal. O sea, si sabés 3, vas a manejar siempre las mismas 3. Ahora, si sabés, yo sé 5, ponerle, pero algunos tipos saben 30.000. Y entonces parece que fuera inagotable la cosa, ¿no? Claro. Además, al ser, Ale, un programa tan, como hablamos en otras entrevistas, un programa tan personal que no sería lo mismo sin los que lo hacen, el hecho de que haya cambiado en su momento los integrantes, Rolón y Stronati, por Patricio Barton, Gillespie, Coco Silly, y haber edificado un nuevo equipo, no es algo sencillo para que el programa siga siendo la esencia de cuando empezó. No, sí, no fue nada sencillo, no. Nada sencillo, incluso pasamos por momentos muy difíciles, porque por ahí no encontrábamos, no todos eran Barton y Gillespie, ¿no? Encontramos incluso muchachos que eran muy buenos en sus otras actividades de la radio, Claro. y que por ahí no encontraban adecuadamente su lugar, ¿no? En La Venganza, y otros que sí, que lo encontraron, que pasaron, que hicieron su paso, después algunos se fueron, y otros no encontraron un lugar adecuado para ellos incluso, digo, ¿no? Sí. Pero no Sí, quiere sí. decir que esto haya sido por incapacidad, sino porque a lo mejor se requieren unas destrezas un poco especiales que son más bien colectivas que individuales. Y por ahí algunos no las tienen del todo. Sí, hablábamos hoy de mentes de composición similar,
¿no? A veces no va en desmedro del que no se ajusta al programa, sino que no va para ese espacio, puede ser para otro. Claro, exactamente. Hay tipos que son geniales, pero Sí. son geniales solos por ahí. También, Y bueno, Es un laburo muy colectivo el esos tipos que programa. vienen a Vengarse no están, no se acomodan. Y otros como ponerle Coco Silly, que es un tipo que también hace muchas cosas solo, pero sin embargo recibe los estímulos de los compañeros. Los buenos actores tienen eso también, ¿no? Sí. Eso cuando vienen de lo actoral es más fácil que se adapten, porque el actor está siempre pensando y apoyándose en el trabajo, en la réplica, en el cuerpo del compañero. Así que es más fácil que se adapte el que viene de lo actoral que no por ahí el que viene ponerle del periodismo, que es Más un poco diferente. Sí, sí. Claro, cosa, ¿no? claro. Pero el caso de Barton viene del periodismo y se adaptó perfectamente. Guile viene de la música. Claro. La música es escuchar al otro. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, Alejandro, un gustazo hablar con vos, la verdad siempre es una gran alegría y vamos a estar ahí el jueves en otra noche de La Venganza Será Terrible y bueno, como Bueno, siempre bueno. agradecerte. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por la charla. No, No, por a favor. vos, por favor. Este aplauso es para vos, Un Ale. aplauso. Bueno, hasta prontito. Hasta Chau, pronto, nos vemos. Chau, chau. Pasó Alejandro Dolina. Lo de Washington Tacuarembó. Usted tenía muchas ganas, Yo- muchas ganas tenía. Yo quiero encontrar un audio de eso. Por favor, Lo sí, quiero no, buscar. no, necesito escuchar eso. No sabía hacer la Necesito sombra del escuchar perro, eso. pero sí te hacía la sombra de la La revolución. batalla de inglesa. Pavón. No, es hermoso. Es impresionante. Hermoso. Bueno, nuestro querido Raúl riéndose del otro lado del coso. Le voy a pedir al querido Raúl un tema musical que como este programa es tan creativo, Y original. tiene mucho que ver, porque ¿cómo le dicen a Alejandro Dolina? El ángel gris, señor. Y qué mejor que escuchar un tema titulado Buscando un ángel. de Nosotros lo Divididos. encontramos, por suerte. Nosotros, gracias a Dios, lo encontramos. Y vamos a escuchar Buscando un ángel de Divididos. Y recién empieza usted mi cómplice, queridos amigos.